Listo, don Juan Carlos. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar un minuto a que se incorporen algunos asistentes más y partimos en 1 o 2 minutos más, no más que eso. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Como presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos titulado Panorama de Inversiones, Cartera de Proyectos 2025-2030. El Instituto de Ingenieros de Chile es una corporación sin fines de lucro que desde hace 137 años se ocupa de hacer aportes a la excelencia de la ingeniería, a su enseñanza y al desarrollo del país. En este contexto, que periódicamente realizamos foros, seminarios o charlas que se ocupan de temas que por su relevancia para el país requieren ser expuestos ante la comunidad. El día de hoy quiero darles la bienvenida a nuestra conferencia del mes de octubre, perdón, que está dedicada a un tema muy relevante para el país, que es el panorama de inversiones y específicamente la cartera de proyectos para los próximos 5 años. Agradecemos la participación en esta conferencia de Orlando Castillo, quien es gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, CBC, y también de Silvana Cominetti, Past President y directora de la Corporación de Bienes de Capital, quien se va a encargar de canalizar las preguntas y administrar las preguntas y respuestas que hagan ustedes. Eh, Al final de las presentaciones, ustedes van a tener la posibilidad de plantear consultas que quieran hacerles a Orlando Castillo y también les solicitamos que puedan responder una breve encuesta que realizamos para estos efectos. Quiero expresar finalmente nuestro agradecimiento a Reuna que hace posible este foro. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Orlando Castillo, como dije, es gerente general de la Corporación de Bienes Capital y la Corporación de Bienes Capital es un referente en todo lo que tiene que ver con inversiones. La información que recopila la Corporación de Bienes de Capital es utilizada por diferentes instancias gremiales e instancias gubernamentales para hacer las proyecciones de inversión para los próximos años. La información que obtiene la corporación nos va a indicar Orlando cómo se genera esta información. La obtienen directamente de quienes están realizando inversiones y nos da una buena anticipación de los proyectos que vienen. Eh, Sin más, quiero dejar con ustedes a Orlando Castillo. Muchas gracias por participar en esta conferencia, Orlando. Tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Silvana. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, como lo indicaba Juan Carlos, la Corporación de Bienes de Capital es una institución dedicada al monitoreo permanente de los proyectos de inversión que ocurren en Chile, en todos sus sectores económicos, y también hemos incorporado información de Perú a Argentina en estos dos países, particularmente en los sectores de minería y energía. En el caso de Chile lo vemos en todos los sectores económicos, particularmente todo lo que tiene que ver con minería, energía, obras públicas, tanto privadas como estatales, el área de puertos, el área de industria no minera y también el área de tecnología. La corporación es una entidad sin fines de lucro también, ya con 59 años de historia, y lo que nos ha permitido pasar por todos los ciclos económicos y políticos del país. Por lo tanto, es una institución que desde su inicio ha recogido la evolución de las carteras de proyectos que se van generando en el país
y también nos ha permitido hoy día tener una base de datos histórica muy potente, digamos, que nos permite ir entendiendo cómo se mueven estas carteras de proyectos de inversión y cómo se van generando también las oportunidades para los distintos actores que se vinculan con los proyectos. En particular, hoy día voy a ir haciendo algunas alusiones a cómo se van generando también algunos desafíos y oportunidades para la ingeniería en Chile, que está muy bien, yo diría que a priori indicarlo, muy bien instalada en el proceso de diseño y construcción de proyectos en Chile. Para hacer esta presentación voy a usar y voy a compartir con ustedes ahora un panel en Power BI que nos permite tener la información prácticamente en línea, digamos, y es la que nosotros normalmente proporcionamos a nuestros más de 200 empresas socias. El objetivo básico de la corporación es recopilar información de los proyectos, analizarla, procesarla, analizarla y entregársela a más de 200 empresas socias. Yo diría que de las más importantes a nivel nacional y que se conectan directamente con los proyectos de inversión o también de manera indirecta con el ecosistema, digamos, que está ocurriendo en torno a la ingeniería y la construcción de estos proyectos. También se lo entregamos a entidades del Estado, como decía Juan Carlos, particularmente al Ministerio de Hacienda, al Banco Central, al Ministerio del Trabajo, al INE, al INVESTILE, a la Cámara de Chile de la Construcción, es decir, y a otros más, digamos, es una información bastante referente respecto a qué es lo que está ocurriendo con las carteras de inversión en Chile. Nosotros tenemos en nuestra base de datos hoy día catastrados más de 2.000 proyectos, de los cuales voy a indicar inmediatamente, uno tiene que hacer nosotros hacemos una gran diferencia entre los proyectos en los cuales nosotros eh, tenemos conocimiento del cronograma de construcción de cada uno de esos proyectos versus los que no tienen un cronograma definido de construcción, es decir, no se conoce cuándo podría partir la construcción o el término de esa construcción. Todas las cifras que yo les voy a mostrar inicialmente van a estar referidas a la parte de la base de datos que corresponde a proyectos que están con cronograma de construcción, ya hayan partido hace un par de años atrás o un par de meses atrás, o proyectos que van a partir en algunos meses más o en algunos años más, pero que se conoce o está estimado cuándo debería ocurrir ese inicio o fin de construcción. Al final me voy a referir a los proyectos sin construcción porque son muy importantes, porque son los proyectos que en los próximos trimestres van a probablemente ir modificando la cartera, particularmente con los que vayan ingresando y también reemplazando los que van terminando y que son los que están hoy día con cronograma. Entonces, para eso voy a usar este panel. Eh, Ustedes me avisan si se está viendo bien. Silvana, ¿lo ves bien? ¿Aló? Sí, sí, se ve bien. ¿Completa o todavía se ve No, con... no se ve completo, no se ve en pantalla completa, Ah, ya. Bueno, voy pero a... se ve bien. Ya, lo vamos a... Ahí sí. Ahí lo acabo de... Ahí Debería sí, ser, se ahí amplió. perfecto, gracias. Entonces, me voy a referir primero a la cartera que está hoy día con cronograma de construcción y con una fotografía que nosotros tomamos al 30 de junio de este año. Es decir, esta información que ustedes van a conocer y a revisar hoy día conmigo está relacionada con todos los proyectos que nosotros al 30 de junio tenían, se podía conocer cuál era el inicio o estaba estimado su inicio o fin de construcción. Eso corresponde a 869 proyectos. Yo estoy moviendo el mouse acá. ¿Se ve cuando muevo el mouse, cierto, Silvana? ¿Tú me ayudas ahí? Sí, Son sí se ve perfecto. 869 proyectos, porque voy a ir navegando en este panel, que implican para el periodo, para los próximos 5 años, considerando este año, del 2025 al 2029, 74.000 millones de dólares. Yo diría que de manera inmediatamente voy a indicarles qué tan bueno o malo son los 74.000 millones de dólares la fotografía que nosotros tenemos
catastrado al 30 de junio. Aquí está cada barrita de las que le estoy mostrando, muestra lo que estimamos para el quinquenio en cada uno de los trimestres anteriores, ya que en el gráfico se ve desde el 2009 hacia adelante, hasta el 2025, segundo trimestre, pero esta información nosotros la tenemos, incluso para el caso privado la tenemos, aquí está tanto privado público, pero para el caso privado lo tenemos desde el año 90, digamos, y desde el público y privado desde el 2008, que es lo que ustedes están viendo acá. Y lo que pueden observar es que los 74 mil millones de dólares nosotros lo llamamos como el stock. Esa fotografía sacada el 30 de junio es el stock de los proyectos que están con cronograma, ya sea que hayan partido la construcción o estén próximos a partir la construcción, de aquí a los próximos 5 años. Por lo tanto, es el flujo de gasto que se debería ir agotando si esa fotografía se va ejecutando tal como está indicada. No está considerando proyectos que podrían ingresar en los próximos 3 meses o el agote de los recursos de un proyecto que está terminando en los próximos 3 meses o 2 años. Es el backlog de esta fotografía al 30 de junio. Y lo que observamos es que los 74 mil millones de dólares es un stock de tamaño medio con respecto a la historia de los últimos 15 años. Pero sí es un stock que ha venido subiendo consistentemente desde el 2022 a la fecha, ¿ya? Donde tuvimos uno de los puntos más bajos, eso yo diría que ya como cierre del proceso de pandemia, se ha venido recuperando este stock hasta llegar a los 74 mil millones de dólares. El stock más alto lo tuvimos en la época del boom minero, del 2012-2013, donde llegamos a un stock quinquenal, es decir, una cartera de proyectos que proyectaba gastar del orden de los 100 mil, 120 mil millones de dólares y que se gastaron en ese quinquenio de todas maneras con el boom minero. Lo que sí también puedo aprovechar de indicarles que cuando tuvimos el boom minero, una vez que se gastó esa cartera, no se recuperó rápidamente en los trimestres y años siguientes, sino que caímos incluso hasta el nivel más bajo que hemos tenido en la historia por ahí por el 2018, porque se ejecutaron muchos proyectos mineros, pero después no hubo reposición. Lo que tuvimos después fue el inicio y la compensación que tuvo todo el proceso de inversión en energía, más que minero. Y yo diría que ahora estamos viviendo un momento de nuevo de buen nivel de inversión desde el punto de vista de minería, que es lo que yo voy a explicar con mayor detalle en los paneles siguientes. Ahora, yo diría que de manera importante es observar cómo se distribuyen estos 74 mil millones de dólares desde el punto de vista de la inversión sectorial en proyectos. Y lo primero indicar que el 36% de estos 74 mil millones de dólares corresponden a minería, con una inversión estimada del orden de los 26.500 millones de dólares. Eso es bastante alto. Minería normalmente sí tiene del orden del 30%, ha vivido momentos entre el 25 al 30%, pero un 36% es un valor bastante alto en la historia, por lo menos en la historia de los últimos 10 años, ¿ya? Y esto quedó, yo diría que bastante bien aspectado en términos de la incorporación de proyectos con cronograma, una vez que se resolvió el tema del royalty minero en este gobierno por ahí por agosto del año 2023. A partir de ese momento, yo diría que la definición de cronograma de los proyectos de minería ha sido continua, ¿ya? Y lo vamos a observar después con algún grado de detalle cuando me refiera directamente a este sector. El otro elemento importante es la inversión que está estimada para los próximos 5 años en obras públicas, que tiene un peso en el catastro de 27%, en este catastro quinquenal, con más de 20 mil millones de dólares, ¿ya? Entonces, estos dos son, yo diría que los grandes pilares de la inversión de los próximos 5 años y con una participación bien relevante nuevamente para este quinquenio del sector de energía y particularmente con proyectos vinculados a generación y almacenamiento RNC, ¿ya? Con cerca de 16 mil millones de dólares y un
una participación cercana al 21%. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que minería, obras públicas y energía, estos tres sectores concentran casi un poquito más del 80% de la inversión quinquenal, uno puede decir, ok, aquí esta es la configuración estructural de la inversión en Chile para los próximos 5 años, con la cual tenemos dos sectores muy fuertes que varían muy poco una vez que definen sus cronogramas de construcción y un tercer sector que está recuperando su capacidad de inversión respecto a la que tuvo los últimos 2 o 3 años, digamos, donde había tenido un cierto nivel de baja. Desde el punto de vista del resto de los sectores, uno puede observar inmediatamente que tienen una proporción menor y por lo tanto se transforma en un desafío inmediato para el futuro de Chile, digamos. O sea, por un lado, claro, tenemos sectores muy fuertes como minería, lo que es muy bueno. Son sectores que cuando toman la decisión de inversión no se devuelven, digamos, al igual obras públicas que aquí está tanto la parte obras públicas estatal como la parte de obras públicas concesionada privada y el sector de energía. Pero estamos con un nivel de inversión en el sector inmobiliario todavía bastante bajo, del orden de 6.000, 7.000 millones de dólares. En los momentos buenos esta cifra era el doble, estamos hablando por ahí por el 2015, 2016. El sector industrial no minero, más bien vinculado a la industria manufacturera, industria agroalimentaria, está con el orden de los 2.000 millones de dólares para el quinquenio y un peso, un 3%, lo que la hace ser básicamente un sector bastante resiliente, digamos, pero con un nivel de crecimiento, yo diría que casi nulo, digamos, y más bien en un estándar, yo diría que bastante bajo respecto a los otros sectores. Tecnología, particularmente para este quinquenio, de acuerdo a esta fotografía, todavía está con un nivel bajo respecto a lo que se pudo hacer en los últimos 3 años. Estamos con niveles cercanos a los 2.000 millones de dólares y cuando se implementó todo el sistema de 5G, nosotros en el quinquenio anterior nosotros tuvimos valores cercanos a los 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, esperamos que también este sector en algún momento pueda retomar ese ritmo de inversión nuevamente, que fue lo que tuvimos en años anteriores. Y yo diría que aquí hay una debilidad bastante grande que está asociada al sector de puertos, porque dentro de la fotografía del quinquenio sacada el 30 de junio, estamos con una inversión cercana al 1% y con, yo diría que identificación de proyectos pequeños y el más grande, que es el de San Antonio, está más bien con flujos que van por sobre el año 29, digamos, y que no alcanzan a ser recogidos en este quinquenio, ¿ya? Entonces, yo diría que como elemento de resumen de esta parte inicial, es hablar que estamos con un stock de tamaño medio, del orden de los 74.000 millones de dólares, pero que tiene la potencialidad de seguir creciendo, porque ha venido creciendo sostenidamente trimestralmente desde los últimos 2 años, con un nivel de recuperación y es probable que en los próximos trimestres nosotros podamos ir constatando que esta tendencia sigue al alza. Y está fundamentado en sectores bastante fuertes como minería, obras públicas y la recuperación del área de energía, pero tiene la debilidad que los otros sectores todavía están a la baja y particularmente los sectores de inmobiliario, industria y tecnología y puertos muy bajos respecto a lo que pudieron haber sido periodos anteriores. Ahora, el otro elemento que me interesa recalcar inmediatamente es la distribución regional, porque esto es bien distintivo de este quinquenio. Los 74.000 millones de dólares distribuidos regionalmente muestran que la región que concentra la mayor inversión de este quinquenio es la región de Antofagasta. Fíjense que un tercio prácticamente de toda la inversión que debería ocurrir en el quinquenio va a ocurrir en la región de Antofagasta. O sea, un tercio nacional ocurre en Antofagasta. Ese es un dato no menor y también inmediatamente impone o desata oportunidades, digamos, pero también va a imponer ciertos desafíos de cómo gestionar adecuadamente
esa concentración de recursos y de simultaneidad de proyectos, con todo lo que eso significa en términos logísticos, y lo que significa la concentración de mano de obra, mucha de ella temporal, y también en algunos momentos lo que podría ser la provisión de ciertos bienes que podrían ser eh, a lo mejor no necesariamente cubiertos de manera total por la oferta existente y que podría generar algunos incrementos de costo o cuellos de botella en esta simultánea de proyectos. La región metropolitana es la segunda región con mayor concentración, pero yo diría que por dos efectos. Uno, porque Antofagasta está muy alto. Normalmente Antofagasta en los mejores momentos ha sido igual o levemente mayor que la metropolitana. Yo diría que hoy día está muy alto. Y en segundo lugar, porque la metropolitana también ha bajado su participación, ¿ya? Particularmente por la baja del sector inmobiliario, que le ha afectado mucho, ¿ya? Y es esperable que eso pudiese cambiar en los próximos trimestres de manera progresiva, pero no necesariamente para poder alcanzar a la región de Antofagasta y configurar un marco parecido a lo que teníamos en quinquenios anteriores, donde la metropolitana definitivamente era la región que más concentraba. Los proyectos interregionales que involucran más de una región, considerándolas incluso las anteriores, está con una concentración de un 12%, pero también es distintivo que la tercera región, después de Antofagasta y Metropolitana, es la región de Atacama, ¿ya? Región de que no normalmente está en estos niveles y que hoy día, justamente por efectos de proyectos mineros energéticos, también está tomando un rol bien importante y un lugar que no lo veíamos nosotros hace muchos años atrás, más de 10 años, que Atacama no tenía un nivel de participación tan alto. Lo mismo con Coquimbo. Y ustedes pueden observar que regiones que han sido tradicionalmente más altas en inversión, como Biobío, Valparaíso, hoy día en el catastro están con participación menores, fundamentalmente porque han crecido mucho Antofagasta, Atacama y Coquimbo, y particularmente porque se ha ido concentrando esta inversión en esas regiones en temas mineros y energéticos. Me voy a volver al informe y solamente voy a mencionar ahora cómo se distribuyen estos 74.000 millones de dólares en términos anuales. Em, Tal como se los comentaba recién, el modelo que nosotros usamos es un modelo que nos permite ir contrastando trimestralmente la variación de información. Nosotros nos preocupamos, yo diría que en la identificación de los proyectos y después en su seguimiento. Para nosotros es muy importante conocer el cronograma del proyecto y la etapa en la cual se encuentra ese proyecto, porque eso nos permite aplicar un modelo econométrico que le asigna un flujo de gasto al proyecto. Es decir, cuando sabemos que el proyecto está en ingeniería, dependiendo de la tipología del proyecto, sabemos más o menos cuánto debería estar gastando en ingeniería y dependiendo la longitud del cronograma de la ingeniería, se distribuye en 1 o 2 años. Ahora, cuando adicionalmente después sabemos cuándo parte la construcción y termina la construcción, también por el tipo de tipología del proyecto, podemos hacer distribución del gasto del proyecto en esa etapa de construcción o en la compra del equipamiento. Por lo tanto, nos permite después ir asignando flujos de gasto por año, por cada tipología y para cada proyecto. Esa configuración fotográfica, digamos, de cerrar el catastro en una determinada fecha, nos permite que al trimestre siguiente podemos comparar, descontamos el gasto de los proyectos del gasto trimestral de los proyectos que ya estaban en construcción y vamos incorporando los gastos en las distintas configuraciones de ingeniería, construcción, equipamiento, los vamos agregando trimestralmente hacia adelante. Por lo tanto, uno suma y resta puede determinar cuál es el gasto que ejecuta la cartera para cada año. No es que la inversión esté bajando, sino que acá es el gasto que hace la cartera con esa fotografía en los periodos siguientes.
La brecha se va a ir llenando con los proyectos que van a ir apareciendo con cronograma en los años siguientes o trimestres siguientes y va a ir descontando el gasto de los que van terminando. Lo que sí nosotros podemos observar con esto, con esa metodología, que para el año 2025, que es el año que está en curso, estamos estimando un gasto cercano a los 23.600 millones de euros. Y ese es un gasto bastante alto, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros podemos indicar de que respecto a lo que se gastó el año pasado y particularmente lo que se gastó respecto al año antepasado. Por lo tanto, estamos en un nivel de recuperación de inversión anual bastante alto, ¿ya? Como que se concentraron el gasto a partir de la ejecución de los proyectos y particularmente de algunos mineros y otros energéticos, y también obras públicas, que son los que más pesan, que hacen que el gasto de este año va a ser un gasto alto. Pero incluso más importante que eso, es el gasto que está proyectado con esa cartera que ya conocemos para el próximo año con información a este 30 de junio. Y para el próximo año, ya con esa información, se están estimando el orden de los 19.500 millones de dólares. Y aquí falta que partan proyectos que los estamos incorporando con el cierre al 30 de septiembre, que esa información la vamos a liberar ya en un par de semanas máximo. Eh, Falta incorporar los proyectos que estarían ingresando ahora con cronograma este trimestre, más los que deberían ingresar el próximo trimestre, digamos, el último trimestre del año, y después al menos los dos primeros trimestres o tres primeros trimestres del próximo año. Entonces, la probabilidad de que estos 19.500 alcancen a los 23.600 y los superen es bastante alta, porque normalmente las carteras van evolucionando y van creciendo en la medida que van avanzando en los trimestres del año. Entonces, lo que podemos decir hoy día es que el próximo año 2026 es probable que también tenga un gasto al menos similar al de este año, que ya es alto, e incluso con una buena probabilidad de superarlo, ¿ya? Ahora, cuando uno observa el año 27 y dice, ya, al año 27 tenemos casi 14.000 millones de dólares, es decir, nos faltan 10.000 millones de dólares para cubrir una brecha respecto a los 23.600, 24.000. Uno dice, ya, es probable que podamos tener esos 10.000 millones de dólares apareciendo como gasto anual en los próximos trimestres, considerando los dos que quedan de este año, más los cuatro del próximo año, más incluso tres o cuatro del año subsiguiente. Y nosotros, de acuerdo también a nuestra historia, observamos que sí, que es altamente probable, manteniendo condiciones relativamente parecidas a las que tenemos hoy día, que el año 27 también sea un año de nivel alto. Por lo tanto, lo que hemos estado planteando en nuestras presentaciones, que con los datos que tenemos hoy día, con cronograma, más los datos observados de los que están sin cronograma, que podrían integrarse en los próximos trimestres, en este análisis de escenario, es bien probable que tengamos un nivel de inversión bastante bueno para el próximo año y al menos para el subsiguiente. Cuando miramos los gastos del año 28 y 29, también de alguna manera estamos viendo que están con una base de inicio bastante bueno. Por lo tanto, uno podría indicar también, observando los que están sin cronograma, que pudiese haber un buen potencial para completar el quinquenio y tengamos una inversión final del quinquenio cercana a los 100.000 millones de dólares o mayor a los 100.000 millones de dólares, sumando todos los años y los probables proyectos que deberían ingresar en los trimestres siguientes. Por lo tanto, yo diría que hay una buena noticia, sobre todo cuando estamos hoy día en un proceso eleccionario, digamos, y de cambio de gobierno a principios del próximo año, por lo cual uno podría decir el próximo gobierno tiene una buena base de proyectos, una cartera de proyectos bastante potente para lo que viene y que su materialización va a depender de su capacidad de gestión y facilitación de estos proyectos, porque hay una buena base, ¿ya? Hay una buena base que está en crecimiento. Me voy a ir ahora por sector. Voy a ir recorriendo los sectores de manera rápida, digamos, pero entregando los datos principales para cada uno de ellos. Vamos a ir primero al sector de minería. Y ya habíamos indicado que minería concentraba el 36% de la inversión quinquenal con información al 30 de junio
y alcanzaba el orden de los 26.500 millones de dólares. Hay 74 proyectos, por lo tanto estamos hablando, son 74 proyectos grandes que están con cronograma dentro de este quinquenio y donde la mitad de lo que está ocurriendo en minería en Chile, el 52% ocurre en la región de Antofagasta. Eso es bien importante. O sea, la mitad de la minería, de los proyectos de minería que están ocurriendo en este quinquenio, deberían estar concentrados en la región de Antofagasta. Y eso es bien, bien importante. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. No, lo voy a ver al tiro, perdón. Porque la mitad de los proyectos de energía que están ocurriendo en el país también están ocurriendo en la región de Antofagasta. ¿Ya? Eso es un dato muy relevante y yo diría que a observar desde el punto de vista de cuáles son los efectos positivos y negativos, digamos, que se generan cuando hay una concentración tan alta de proyectos en dos sectores que son bastante complementarios, en los cuales tienen ciertos niveles de disputa en términos de recursos o podrían ser conflictuados por recursos que pueden ser requeridos por ambos y que se van a dar en un mismo territorio. Me voy a volver al tema minero, digamos, porque quería remarcar ese punto con el tema de Antofagasta. Volviendo al tema minero, eh, fíjense que el 88% de la inversión en proyectos en minería es privado y el 12% es estatal. Y este 12% estatal es básicamente Codelco y algo de NAVE, digamos. Pero particularmente este quinquenio, una vez que se resolvió el tema del royalty, la inversión privada inmediatamente definió muchos cronogramas de proyectos que probablemente iban a tener que hacerse sí o sí, porque nuestra cartera hoy día de proyectos todavía está muy marcada por proyectos del tipo Brownfield, es decir, que están sobre operaciones existentes, particularmente reposiciones grandes de capacidades y ampliaciones de capacidades de proyectos existentes. Eh, Otro elemento importante es quiénes son los actores que están detrás de estos 26.000 millones de dólares. En esta fotografía, AMSA, Antofagasta Mineral, es el actor más relevante, con una participación cercana a un cuarto de lo que se está haciendo en minería hoy día corresponde a AMSA, con casi 7.000 millones de dólares. Le sigue BHP Billiton, con un 15% de participación y alrededor de 4.000 millones de dólares. Sigue siendo muy importante Codelco, más de 3.000 millones de dólares, Anglo American, con su participación particularmente en los bronces, Capstone en el norte también, con inversiones bastante importantes, del orden de los 2.000 millones de dólares, Anglo Glencore en Collahuasi, Freeport, SQM, muy importante también. SQM ha sido un actor permanente de inversión. Para este quinquenio ya tiene todavía del orden de los 700 millones de dólares. Y en general, casi todas las compañías están con un nivel importante de inversión. Yo haría solamente el alcance que es probable que BHP Billiton vaya incrementando su participación de manera progresiva en los próximos trimestres y años, porque ellos habían anunciado a fines del año pasado un programa de inversión por sobre los 13.000 millones de dólares que nosotros hemos ido ahora ya catastrando de acuerdo a cómo han ellos ido distribuyendo estos 13.000 millones de dólares en distintos tipos de iniciativas, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que esa cartera vaya definiendo cronograma, es probable que vaya incrementando la participación de BHP Billiton en, en, en la proyección de inversión de los próximos 5 años. Y algo parecido debería pasar con Codelco, porque Codelco viene con un nivel de inversión muy alto que hizo en su continuidad operacional, particularmente en Chuquicamata, Teniente, Andina, y es probable que en los próximos trimestres y años vuelva a ejecutar un ciclo de inversión alta, no solo en estas mismas divisiones, sino que también en otras operaciones que requieren, digamos, mantener capacidad o ampliar capacidad. Voy a referirme ahora a
Esta información está también con nivel de detalle a nivel de proyecto, ¿ah? Pero yo creo que no nos da el tiempo como para que vayamos revisando eh, todos los proyectos. Particularmente es el modelo con el cual nosotros trabajamos, que siempre vamos individualizando cada proyecto, vamos identificando la inversión total, pero también para nosotros es muy importante identificar la inversión del periodo más que la inversión total, porque el proyecto puede estar terminando y si le sumamos la inversión total, ya más de la mitad de ese gasto ya está ejecutado. Por lo tanto, para nosotros es muy importante es la inversión que le queda hacia adelante, digamos, y que hace las distinciones con otros tipos de información que puedan circular por ahí. Más allá de su situación ambiental, para nosotros es muy importante entender cuándo está definido el inicio y el fin de construcción, porque justamente define la simultaneidad de los proyectos. No es lo mismo analizar una cartera total sin saber si el proyecto está terminando, está partiendo o cuánto le queda, porque después lo que nosotros empezamos a revisar es los traslapes de proyecto y que para nosotros es muy importante porque define los requerimientos de mercado, tanto de la ingeniería como también después de los contratos de construcción y abastecimiento de bienes y servicios para ese proceso. E incluso las puestas en marcha también. También somos bien rigurosos en seguir las bitácoras de los proyectos cada 3 meses y las descripciones. Por lo tanto, este es un modelo vivo que cada 3 meses se va actualizando y es el que nos permite entregarle esta información bastante, yo diría que oportuna a estas 200 empresas que son socios de la corporación y que pagan una membresía por obtener este servicio, y también se lo entregamos a instituciones públicas y privadas que se las han mencionado al inicio. Vamos a revisar ahora el área de energía, y aquí me voy a empezar a referir a algunos temas que yo creo que pueden ser bien interesantes para ustedes también. Ya lo habíamos visto, del orden de 15.000 millones, 16.000 millones de dólares. Aquí ya es el doble de proyectos que teníamos en minería. En minería tenemos 74, que tenemos 156, pero me voy a referir básicamente a la composición de esta cartera de estos 15.000 o 16.000 millones de dólares. Yo diría que lo primero es que hay alrededor de un cuarto de esto que corresponde a proyectos de generación. Mayoritariamente son casi el 100% generaciones de RC. Nosotros venimos con un proceso de recambio de nuestra matriz de energía eléctrica ya de casi 10 años, digamos, y donde ha habido un crecimiento, una velocidad muy importante y yo diría que de las más importantes que han ocurrido en el mundo desde el punto de vista de transformación. Nos falta, sí, ahora salirnos de la matriz eléctrica y avanzar hacia los procesos de gasto energético en total, hacia todo el tema transporte, electromovilidad, o como ciertas industrias todavía se abastecen no necesariamente de energía eléctrica, sino que también de otras fuentes de gasto energético, digamos, particularmente térmico, digamos, no RNC, digamos. Ahora, importante indicar de que en la recuperación de la inversión en energía se ha dado fundamentalmente por este concepto que está aquí al lado, que es el concepto de almacenamiento. Fíjense que el 26% de estos 15.000 millones de dólares, o sea, 3.000 millones de dólares, están considerados en proyectos que están única y exclusivamente destinados al tema de almacenamiento, es donde una de las debilidades justamente, sobre todo de esta generación solar fundamentalmente, tiene que ver con temas de su capacidad de poder inyectar al sistema en las 24 horas. Con estos sistemas de almacenamiento eso se resuelve, eh, pero también estos son proyectos solos que van particularmente vinculados a proyectos ya que estaban operando, pero también hay proyectos nuevos que son con generación y almacenamiento al mismo tiempo, y particularmente utilizando tecnologías BESS, que son tecnologías de batería que probablemente ustedes conocen. Entonces, si uno considera lo que está en proyectos nuevos, más los proyectos de almacenamiento, o sea, proyectos antiguos, yo diría que el gran sustento de la cartera de inversión de energía ha sido el impulso o el desarrollo de estos sistemas de almacenamiento. Felizmente nosotros esto a nuestros asociados se los pudimos anticipar hace un par de años atrás, cuando veíamos las carteras ya
iniciales de proyectos B, y particularmente ya cuando estaban en su ingeniería y definiendo cronogramas. Y yo diría que ahora, felizmente, nosotros con harto orgullo podemos decir que esa tendencia de lo que estamos viendo hoy día, nosotros fuimos capaces de adelantarla hace un par de años atrás. Ahora, donde todavía estamos en debilidad es en el tema de transmisión. Chile, para poder seguir creciendo en su configuración energética, digamos, RNC con participación mayor, capacidad de participación en RC, yo diría que uno de los cuellos de botella que tiene es la transmisión, ¿ya? Eh, y aquí estamos, yo diría que un poquito atrasados y estamos todavía en riesgo porque uno de los proyectos principales, que es el Chimallo Aguirre, todavía está con un proceso de tramitación ahí ambiental bastante complejo, pero aún así, terminado este proyecto, se requieren más proyectos de transmisión para poder habilitar una capacidad muy alta que tenemos de generación y almacenamiento de energías renovables no convencionales. Respecto a la cartera de proyectos de hidrógeno verde, en este, en este catastro sí estamos con una participación bastante alta, yo diría que mucho mayor a la que habíamos tenido en catastros anteriores, y está fundamentalmente sustentada por la definición de los cronogramas de algunos proyectos que están particularmente en tramitación en el sistema de evaluación ambiental hoy día, que son eh, no más de 3 proyectos. La cartera de hidrógeno verde es una cartera bastante amplia, hay más de 74 proyectos catastrados, eh, pero lo concreto, cuando uno mira esos proyectos, la probabilidad de que una cantidad importante de esos proyectos se ejecute dentro del quinquenio sigue siendo baja todavía. Yo diría que va a depender fundamentalmente de ciertos primeros proyectos logran ejecutar lo que están indicando, en los tiempos que se están indicando, y particularmente si es que la industria, digamos, logra resolver los principales problemas que tiene, digamos, para que esta industria, digamos, vaya a un nivel mucho más rápido, que tiene que ver básicamente con el precio de producción respecto al hidrógeno gris, digamos, que hoy día se transa a nivel mundial. Si no hay restricciones a eso, va a tener que seguir buscando cómo desarrollar productos a un menor precio. Y lo otro, algunas complejidades técnicas que también que están definidas para algunos de sus productos. Por lo tanto, eh, también hay temas de envergadura, digamos, que también tienen que resolver desde el punto de vista de la integración con otros sistemas, sistemas energéticos, portuarios, logísticos, digamos. Por lo tanto, nosotros observamos que la cartera de proyectos de hidrógeno verde de este orden podría ser razonable para el quinquenio. Mucho más que esto, de acuerdo a la cartera, lo pensamos que va a ser no necesariamente en este quinquenio, sino que probablemente en el siguiente. Ahora me voy a referir, para que no se nos pase el tiempo, me voy a ir al de obras públicas, que creo que es muy importante, que son los 3 sectores que sustentan, porque este tiene algunas particularidades. Estamos hablando de 328 proyectos, de los cuales el 40% está concentrado en la región metropolitana, pero el obra pública es un sector que se distribuye a nivel nacional. Por lo tanto, es muy importante desde ese punto de vista porque sustenta, sobre todo en las regiones más pequeñas, sustenta prácticamente toda la inversión que se genera en esas áreas. Ahora, yo diría que es muy relevante 2 elementos. El primero, fíjense que todo lo que está concesionado tiene un peso sobre el 50%, es decir, más de la mitad de lo que se debería hacer en los próximos 5 años corresponde a proyectos concesionados, es decir, con inversión privada en obras públicas. Concesiones que tienen que ver con concesiones viales, concesiones de infraestructura hospitalaria, carcelaria, eh, aeroportuaria. eh, yo diría que lo relevante es la proporción, ¿ya? Hacia atrás hemos venido creciendo desde un 30% concesiones, particularmente estoy hablando de este periodo de gobierno, hacia lo que va el cierre de este gobierno y el inicio del próximo, creciendo hacia un 50%, ¿ya? Son muy importantes. Ahora, lo otro importante, me voy a ir al revés, es la inversión que está haciendo EFE.
Fíjense que Metro es un inversor estatal muy continuo y de alto nivel, muy continuo. Y eso ha sido transversal en todos los gobiernos, digamos. Y estamos hablando de cifras cercanas a los 3.000 millones de dólares parejo, digamos, en los quinquenios que nosotros hemos revisado. Pero fíjense que F está con un nivel de inversión casi equivalente al de Metro. Eso, cuando uno lo pone en perspectiva, uno dice, wow, es alta la inversión de F, ¿ya? Y eso se ha venido dando en los últimos 2 años y va a continuar en los años siguientes de este quinquenio, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un dato bien interesante de cómo la participación de F ha sido relevante en los últimos 2 años y empieza a ser muy relevante. Y lo otro, yo diría que, bueno, esto representa obras públicas ya con plata directa del ministerio, en algunas obras de infraestructura particularmente, habilitantes, pero yo diría que es muy importante lo que ha sido el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha invertido mucho hacia atrás con altos problemas, pero ha invertido mucha plata y va a seguir invirtiendo mucho dinero en los próximos 5 años. Lo mismo se ve para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otros, todo lo que tiene que ver con obras sanitarias, digamos, los municipios, pero yo diría que lo importante que me gustaría destacar es el crecimiento del tema de concesiones para los próximos 5 años, Metro YF, que es muy importante, y todavía lo que nos queda por el lado del Ministerio de Salud. Ahora, también es importante plantear que el Ministerio de Obras Públicas, fíjense que minería tenía flujos del orden de los, siendo minería, digamos, extraordinario en este quinquenio, cercano a 7.000, 8.000 millones de dólares, y después Parejo tenía proyectado del orden de los 4.000, 5.000 millones de dólares. Eh, Obras públicas, fíjense que para este año debería estar gastando el orden de los 5.000 millones de dólares. Y para los próximos años ya tiene comprometido, a través de los cronogramas, esos proyectos del orden de los 4.000 millones de dólares. Es decir, por eso cuando yo les decía al principio, el quinquenio está sustentado en sectores fuertes, sí, minería, porque minería cuando toma la decisión de inversión es muy difícil que vuelva atrás, digamos. Y en el caso de obras públicas pasa algo muy similar y esto está justamente refrendado por este tipo de información, que tenemos gastos, imagínense que para el año 2028, 2029, cerca de 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, la probabilidad de que esto pudiese mantenerse a un súper buen nivel en los próximos años es bastante alta, ¿ya? Porque es difícil que esos proyectos vayan a caer, digamos. Y voy a avanzar ahora hacia el tema inmobiliario, ahí rapidito. Inmobiliario yo diría que está básicamente en la zona metropolitana, es un sector que ha estado golpeado, digamos, los últimos años, particularmente ahora está teniendo algunos indicios de recuperación, particularmente en las áreas residenciales de departamentos, residenciales de casas, pero sobre todo residencial de departamentos, con subsidios que se implantaron los últimos meses, digamos, y podría tener algún efecto importante en alguna recuperación parcial, no total, de este sector para el próximo año fundamentalmente. El sector inmobiliario, yo lo he planteado en otras presentaciones, al igual que el sector industrial, es un sector que se mueve de manera bastante elástica respecto a las expectativas tanto político-económicas que del ambiente local, digamos, nacional. Y por lo tanto, yo diría que eso, junto a una reconfiguración que hubo del modelo después de la pandemia, lo ha tenido todavía con una capacidad bastante más baja, digamos. Eh, Algo también podría mejorar respecto a temas de infraestructura comercial, eh, oficina, algo se está viendo en la zona acá oriente de Santiago. Por lo tanto, yo diría que podría tener recuperación progresiva en la medida que esa percepción de mejoría en términos político-económicos del país pudiesen ser, digamos, tomadas por un nuevo eh, impulso para este sector y particularmente también si se mantiene el tema de los subsidios que se han visto en los últimos meses. Lo mismo pasa con el sector de industria, sector que se mueve también bastante elástico,
yo diría que nosotros tenemos catastrados pocos proyectos grandes del orden de los 2.300 y el más grande está acá vinculado al proyecto eh, de agua desalada allá en Atacama. Hay un proyecto muy grande y que influye, digamos, en esta cifra, pero el resto está bastante limitado todavía. Ya cuando hablamos de industrias, estamos hablando de industria salmonera, industria agroalimentaria, manufacturera, pero que está, yo diría que también con algún nivel de de disminución de dinamismo respecto a lo que hemos tenido en la historia, pero esto es un tema que ya viene desde hace muchos años hacia atrás. Tecnología, voy a referirme muy brevemente, eh, está sustentado básicamente en los temas de observatorio que todavía nos queda, y me voy a referir particularmente después al tema data center, ¿ya? Que yo diría que aquí hay un potencial muy alto y aquí hay temas de ingeniería que resolver, ¿ah? Yo creo que aquí el tema data center, con el potencial que tenemos, lo tenemos que mirar con la ingeniería local, ¿ya? Em, y me voy a referir al tiro a estos temas más puntuales. Voy a referirme al tema data center, al tema de desalación y a los temas de almacenamiento. Yo creo que ahí hay oportunidades grandes desde el punto de vista de cómo hacer un segundo clic en los temas de ingeniería ya agregada hacia la cartera de proyectos de inversión. ¿Por qué digo agregada? Porque en lo basal, yo diría que la mayoría de nuestra cartera de proyectos de inversión está muy bien sustentada por la ingeniería local y la capacidad de las grandes compañías constructoras locales, ¿ya? Yo diría que eso se ha cubierto bien y hay una evaluación muy positiva de mandantes de muy alto nivel, como son los mandantes mineros, los mandantes de energía, digamos, que han consolidado esa buena percepción. Pero yo diría que hay ciertos cuellos de botella que yo creo que pasan a ser desafíos ahora de segundo clic. Por ejemplo, el tema de los data centers. Eh, en, en data center, y aquí, perdón, me voy a referir, hay 37 proyectos de data center en nuestro catastro que están sumando el orden de los 5.000 millones de dólares. 37 proyectos, de los cuales con cronograma definido tenemos 5, por lo tanto hay 32 proyectos que están, perdón, me voy a referir a los terminados primero. Nosotros tenemos catastrados 15 grandes que han terminado en los últimos años. Por lo tanto, ya tenemos la mitad que está terminado y nos quedan alrededor de 17 que estarían por construirse. De esos 17, 5 están con cronograma, por lo tanto, tenemos alrededor de, ahí saqué mal las cuentas, pero tenemos alrededor de 17 proyectos que están sin cronograma. ¿Dónde está el punto? Que hoy día el potencial de construcción o de instalación de data center en Chile es bastante alto, pero también hay que ir resolviendo el problema de lo que significa primero la concentración que se está dando en ciertas comunas, como Quilicura, Lampa, Colina, y los problemas ambientales que se han empezado a aparecer respecto al uso de agua y los procesos de enfriamiento de estos data centers. Yo creo que eso de manera agregada no necesariamente está bien resuelto. A lo mejor puntualmente está bien resuelto proyecto a proyecto, pero desde la lógica agregada yo creo que ahí nosotros tenemos un desafío para ahí y para nuestras capacidades de ingeniería particularmente. Algo parecido está pasando en la industria yo lo había hablado, que está creciendo muy fuerte nuestra industria de proyectos de almacenamiento BESS. Fíjense que nosotros también tenemos catastrado el orden de 377 proyectos, de los cuales ya con cronograma tenemos 42, por lo tanto, sin cronograma tenemos un potencial muy grande de proyectos en los cuales hay participación de sistemas BESS, ¿ya? Que están hoy día, que cuando uno los mira particularmente, que uno a uno, sí, no hay ningún problema, pero cuando uno empieza a mirar los niveles de concentración y los impactos que podría generar la operación simultánea, todo esto con el potencial que tenemos, yo creo que esos temas no necesariamente lo hemos visto de manera tan explícita, ¿ya?
Y también me voy a referir brevemente para poder dar paso a las preguntas, lo que está pasando con el tema del uso del agua, ¿ya? El uso del agua, tanto a nivel de desaladora como de reutilización de agua y transporte de agua, fíjense que nosotros tenemos un potencial, por nuestros más de 4.000 kilómetros de costa, digamos, tenemos un potencial muy alto de desalación de agua, pero también de reusos de agua en industria como la minería particularmente, y transporte de agua de un lugar a otro, que yo diría que hay que mirarlo también agregadamente. Estos tres últimos yo lo estoy planteando desde la lógica del desafío de mirar el potencial, pero también la instalación en ciertos territorios y cuáles son los desafíos que debemos resolver para que no se generen cuellos de botella, pero también desde el punto de vista de cuáles son las oportunidades que tenemos para, eh, para ocupar estos sistemas de manera mucho más sinérgica con nuestro desarrollo futuro como país, ¿ya? En el caso del tema del agua, hoy día de los 51 proyectos, hay 10 que están en construcción, por lo tanto tenemos un potencial muy alto de los que vienen. Es cierto que hay varios de estos que están vinculados a los que restan, digamos, a la industria del hidrógeno verde, y lo voy a mencionar al tiro. Hay la mitad de los que restan corresponden a proyectos de hidrógeno verde y es probable que eso no necesariamente se vayan a dar todos esos proyectos dentro de este quinquenio, pero uno podría ir viendo cómo estos proyectos podrían ir generando un modelo, digamos, que vaya anticipando lo que va a venir en hidrógeno, pero con algunas utilizaciones mixtas. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un desafío. Todo lo que tiene que ver con el uso industrial del agua desalada fundamentalmente, ¿ya? Yo creo que ahí tenemos un potencial alto. Si nosotros combinamos el tema energía que tenemos eh, con resolviendo temas de transmisión, más el tema de desalación, más los temas de almacenamiento, chuta, tenemos un potencial súper alto para hacer cosas distintas a las que hacemos hoy día y que nuestra matriz de proyectos de inversión no sea solamente minería, obras públicas, energía, sino que podamos a lo mejor ampliar. Ahí hay un tema importante de mirar país, digamos, que desde el punto de vista de la ingeniería se podría hacer un aporte importante. Y solamente para determinar los proyectos que están sin cronograma. Sin cronograma, habíamos hablado que teníamos 800 proyectos, casi 900 proyectos con cronograma. Bueno, tenemos casi 1.400 sin cronograma. Son estos los que podrían eventualmente eh, ser parte de los futuros proyectos. Y eso suma 240.000 millones de dólares. Si tenemos con cronograma 74.000, tenemos 3 veces más en proyectos, en dinero, o 2 veces, casi, claro, 2 veces más en proyectos y 3 veces más en dinero de proyectos que están sin cronograma y que podrían ingresar. Si consideramos solamente los que están en, en procesos de aprobación de estos eh, 1.300 proyectos que están en aprobación, o sea que ya fueron aprobados, 20%, o en calificación, 37%, es decir, 60% de la cartera, nosotros tenemos un quinquenio más al menos, 960 proyectos, digamos, y casi 2 quinquenios en realidad, de los que están solamente aprobados en calificación, es decir, que son proyectos que están muy vivos, tenemos 2 quinquenios más. Entonces ahí hay un desafío enorme. Y lo planteo primero porque la mitad de eso son proyectos de energía. O sea, nosotros tenemos capacidad de potencial energético muy alto. Si esto lo combinamos con el tema del agua, desalación, si lo vamos combinando con el tema de data center probablemente, u otros usos industriales, uno podría decir, mira, chuta, ahí tenemos una mirada país que podría aprovechar nuestros recursos y nuestras capacidades para hacer algo adicional, no distinto, adicional a lo bueno que hacemos hoy día con la minería particularmente como principal sector productivo. Voy a parar ahí, digamos, y quedo atento a las preguntas que puedan haber surgido de esta presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Orlando. No sé si apagaste la cámara, porque Sí, ahora lo voy a aprender porque estaba... eso. déjame... La verdad es que la cantidad de información es enorme, Mucho, enorme, claro. enorme. ¿Ah? Y te agradecemos muchísimo la presentación muy completa.
Y lo que uno siente es que de aquí, de toda esta información, la cantidad de análisis adicionales que se pueden ir haciendo, sobre todo también desde la academia, yo creo que podrían abordar muchísimo ciertas áreas o ciertos análisis integrados. Voy a pasar a las preguntas. Hay algunas preguntas muy simples. Una se refería al inicio, cuando presentaste el gráfico de stock quinquenal, preguntan cuáles son las unidades del gráfico. Yo no sé, Claudio, si todavía está la pregunta, porque eran, entiendo, abajo la línea de tiempo y arriba millones de dólares, ¿verdad? Eran millones de dólares, correcto. Por lo tanto, en el stock cuando decía 74 eran 74.000 millones de dólares, Mm, correcto. Gracias. Después hay una segunda pregunta de Diego Andrés Jofre Villablanca. Dice, ¿alguna posibilidad que nos pueda compartir el link del Power BI? Excelente trabajo y exposición. Hay una parte no completa, como no tengo yo, porque esta información nosotros se la entregamos a nuestras empresas socias que pagan una suscripción por esta entrega de información, pero hay una parte que sí nosotros la tenemos pública en nuestra página web. ¿Ya? Por lo tanto, yo diría que hay una buena parte de la información general que yo he presentado hoy día, que está en nuestra página web y que es de uso público, digamos, así que ahí pueden estar observando permanentemente la información. Así que ahí pueden ir a www.cbc.cl y hay una pestañita que indica que pueden acceder a un Power BI que tenemos ahí permanentemente en exposición pública. Muchas gracias. Jorge Pedrals pregunta, ¿los datos que se muestran tienen una comparación ex post respecto de lo que realmente se construyó en cada periodo? Sí, cada cierto tiempo hacemos ese análisis, no lo tenemos en evaluación permanente, digamos, lo hemos hecho de manera spot cada cierto tiempo, y yo diría que anda bastante bien las proyecciones nuestras son bastante buenas, digamos. Yo diría que se mueve así como banda de control entre el 85 y el 105, 110%, por lo tanto tiene más o menos 15% al final del quinquenio lo que se hizo respecto a lo que nosotros habíamos ido indicando cuando uno lo mide la información al último trimestre de cada año. ¿Ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora deberíamos medir a finales del 2025 cuánto dijimos y después cuánto habíamos dicho al inicio o al fin del año pasado. Y los vamos sumando y da entre un más o menos 15%. Ahora, y la diferencia, yo diría que tiene que ver básicamente con proyectos que en algún rato se alargan un poco más y otros casi nunca entran antes, pero básicamente con que se alargan más y otros que van subiendo montos en el proceso de construcción. Pero tiene un buen ajuste. De hecho, yo diría que para nosotros el principal indicador de calidad lo da el trabajo que hace el Banco Central con nuestros datos. ¿Ya? Por el Banco Central en su informe de política monetaria, en el informe, tanto en las presentaciones como en el informe digital que ellos entregan, toda la información vinculada a proyectos de inversión es la que recogen de CBC y eso a nosotros nos da un súper buen respaldo, digamos, en términos de que la calidad técnica nuestra eh, está reconocida por ellos, digamos, y son bien rigurosos. Gracias. Diego Andrés Jofre Villablanca pregunta, me llama la atención la poca inversión que tenemos en la región de Valparaíso, siendo que tenemos los proyectos como la futura mina Vizcachitas y Codelco Andina. Correcto. Tal como lo mencioné, esta información saca la fotografía del estado de los proyectos al 30 de junio. Entonces, en el caso de Vizcachita, que es un proyecto grande, que incluso anunció miles de millones de dólares en términos de lo que podría ser su construcción, ese es un proyecto que está en ingeniería en este rato y ni siquiera ha ingresado al sistema de evaluación ambiental, por lo tanto, está sin cronograma. Entonces, lo que suma a esta cuenta es solamente lo que podría estar gastando en ingeniería. Entonces, claro, si en algún momento, por ejemplo, ingresa al sistema de evaluación ambiental, define cronograma y define cronograma, por ejemplo, ese tipo de análisis de escenario nosotros lo hacemos, pero lo hacemos caso a caso, no lo hacemos así genérico.
Entonces, alguna compañía nos pide, oye, revisemos los escenarios de desarrollo minero los próximos 5 años, y uno es pesca, y uno podría ser Vizcachita, a ver, supongamos, o Nueva Unión, digamos que está en la región de Atacama. Uno dice, ya, es un proyecto que ingresó al sistema de evaluación ambiental, no todavía. Asumamos que ingrese el próximo trimestre. Al menos va a estar en el sistema de evaluación ambiental 1 año y medio. Por lo tanto, el inicio de construcción podría ser al segundo año después de lo que nos estamos indicando. Y como sabemos la tipología del proyecto, podríamos estimar ya que ese proyecto se va a demorar 2 años en construcción o 3 años en construcción, y por lo tanto le podríamos asignar flujo a partir del año 27 y agregaría flujo al año 27, 28 y 29, ese en el mejor de los casos. Pero uno podría decir, no, o sea, este todavía no va a entrar por lo menos hasta el próximo año, y a lo mejor, por lo tanto, el flujo lo empieza a diferir hacia el otro que. Yo diría que eso pasa con muchos proyectos que son anunciados, pero que tienen un ciclo natural y que es un ciclo bastante largo. En un caso, un proyecto minero, desde que se anuncia hasta que se construye, eh, pueden pasar 8 o 10 años, digamos, desde que se empezaron a hacer las primeras etapas de exploración, se empiezan a definir los perfiles, después vienen todas las ingenierías básicas, después viene toda la búsqueda de financiamiento. No sé, son proyectos largos, pero sí están catastrados. Lo que yo puedo dar fe es que Vizcachita está catastrado, pero su flujo de gastos no está considerado porque era un proyecto que todavía no ha definido el cronograma de construcción. Lo mismo podría pasar con proyectos futuros de Codelco, digamos. Los que están terminando de Andina sí están considerados y están en parte del gasto, pero los futuros deberían estar, una vez que definan el cronograma, uno dice ya, de acuerdo al cronograma, cuál es el gasto que se debería ejecutar en el año correspondiente. Perfecto, gracias. Otra pregunta de Felipe García. Dos preguntas. Una, ¿modifica la inversión de Codelco el accidente del teniente? Y la otra pregunta, sobre el uso de agua recuperada, ¿existen desafíos normativos o hay certeza jurídica? ¿Qué hay sobre los negocios no regulados de las empresas sanitarias? Eran tres preguntas, pues. Claro, a ver, tengo más competencia en el primer punto, digamos, más antecedente en el primer punto más que en el segundo, pero en el primer punto, bueno, nosotros el otro día, bueno, Silvana estaba, Juan Carlos también estaba, Silvana es directora de nuestra corporación de bienes de capital, Juan Carlos parte del jurado también de nuestro premio CBC. La semana pasada tuvimos la entrega del premio CBC a dos empresas socias de CBC que han tenido participación relevante en proyectos de inversión. Voy a pasar a aviso Fecho Izquierdo con su participación en el Rajo Inca, en el overhaul de toda la planta concentradora, y también el complejo portuario Mejillones con TGN, con Terminales Graneles del Norte, también vinculado a Codelco con un terminal automatizado marítimo. Y tuvimos en esa oportunidad a Máximo Pacheco, y él mencionó el impacto que había tenido en la continuidad operacional, digamos, de Teniente. Habló de sobre 400 millones de dólares de impacto en términos de la continuidad operacional, atraso de producción de más de 40.000 toneladas de cobre fino, pero dijo que la habían recuperado de otras divisiones, y él hacía justamente el aporte que había hecho Rajo Inca y el aporte que había hecho a lo mejor todo el trabajo de salida de algunos minerales de la región de Antofagasta por Mejillón. Pero lo que uno observa en la industria es que probablemente, claro, mientras no esté resuelto el tema teniente, el programa, esto no lo dijo Pacheco, yo de alguna manera yo lo observo a partir de ciertos antecedentes, debería tener algún impacto en el desarrollo de la cartera de proyectos futuros, digamos, mientras eso no esté bien resuelto. Pero como Codelco y cualquier empresa lo haría así, debería mantener esa continuidad operacional con sus otras operaciones. Uno lo que podría pensar es que otros proyectos que hoy día a lo mejor están sin cronograma van a tener que ser a lo mejor no apurados, pero sí definidos más prontamente o con mayor agilidad, digamos, para poder compensar futuras a lo mejor retrasos en el programa de desarrollo
de teniente. Y ahí estamos hablando particularmente de lo que podría ser Radomiro Tomic, que tiene un programa bastante importante, o incluso a lo mejor uno podría decir, oye, la participación de Codelco en el Abra, o lo que está haciendo Codelco con Anglo American. Probablemente eso debería mover ese tipo de piezas como para decir, bueno, cuál es el plan alternativo que debería haber para cubrir a lo mejor alguna dificultad con el propio plan de teniente. Y respecto al tema del agua, yo diría que sí, ahí yo lo que, nosotros tenemos una asociación, un convenio de colaboración con ACADES, que es la Asociación de Desaladora y Reuso de Agua, y ellos están permanentemente trabajando el tema regulatorio, legal, y hemos escuchado por parte de ellos que ese es un tema que todavía no está totalmente resuelto, ¿ya? Y que es parte de la discusión y donde ellos quieren hacer ciertas intervenciones. Yo lamentablemente no tengo más antecedentes, pero yo creo que trabajar con ACAE podría ser el mejor actor para ir de alguna manera definiendo bien cuáles son las mayores dificultades y qué cosas se pueden, probablemente van a estar más prontamente reguladas y cuáles van a estar con mayor dificultad si se requiere algún tipo de regulación. ACADES, la opción de desaladora Perfecto. y reuso de aguas. Gracias. Me van quedando no dos preguntas, sino que dos preguntadores. Alejandro Steiner dice, excelente presentación. Particularmente en los años anteriores, ¿cómo se compara esta inversión con el PIB del país? Ya, ahí nosotros, chuta, voy a compartir brevemente déjenme ver si que lo logro hacer. Eh, tenemos una pestañita que tengo acá, que a ver si la alcanzo a compartir o no, que es la formación bruta de capital fijo. Estoy teniendo problemas para compartir, pero déjame acá, ahora sí. Claro, porque cuando uno habla de inversión, nosotros no estamos hablando de la inversión total que ocurre en el país, ¿ya? Que es alrededor de un 20-25% del PIB total, cuando uno habla de formación bruta de capital fijo. Pero lo que nosotros podemos observar acá, estoy compartiendo un gráfico que tiene que ver con nuestra información respecto a la formación bruta de capital fijo, ¿ya? Eh, el, Nuestra información de proyectos de inversión es alrededor de un 25, en promedio diría que un 25% de la formación bruta de capital fijo, es decir, eh, del indicador completo de inversión nacional. Y yo diría que el resto eh, tiene que ver mucho con temas de equipamiento y maquinaria, eh, que nosotros no solo catastramos lo que está con respecto al tema de incorporado dentro de los proyectos de inversión, pero hay mucha equipamiento y maquinaria que se repone sin proyectos de inversión de construcción, ¿ya? Y eso es el mayor peso que hoy día siempre ha habido en la inversión nacional. Lo que nosotros podemos decir que eso es relativamente estable, ¿ah? Hay mayoría que tiene una variación menor, pero es muy importante que se ejecuten proyectos de inversión porque es la única que permite hacer crecer el concepto de inversión de manera importante, porque se va generando nueva capacidad. Y yo diría que en eso nosotros hemos andado más o menos mal, como país. ¿Ah? Yo diría que nosotros, yo se lo mostraba a nivel de proyectos de inversión. eh, yo le decía, tenemos un stock de 74.000. Oye, chuta, si uno considerara que la inversión está creciendo y la mejor inversión fueron 100.000 hace 10, 15 años, a esta altura deberíamos estar invirtiendo del orden de sobre los 130.000, 40.000, si hubiéramos tenido una tasa de crecimiento sobre la inversión en proyectos. Por lo tanto, cierto, está muy, muy limitado el aporte de la inversión en proyectos y en general la inversión de formación bruta de capital fijo con respecto al aporte, porque nosotros no, el país no está creciendo, pero una de las razones es porque justamente la inversión no ha estado creciendo de manera sostenida en el tiempo. Pero para datos el dato que nosotros entregamos pesa alrededor de un 25% de la formación bruta de capital fijo. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando con la última. eh, Son más precisiones de parte de Gloria Hood. Ella indica dos precisiones. En obras públicas existen aproximadamente
10.000 millones de dólares de proyectos adjudicados no iniciados desde 2020. ¿Cómo se verifica el impacto de esa demora que es creciente? Esa es una pregunta. Algunos proyectos están alcanzando 8 a 10 años para comenzar obras. Esa demora impide que la inversión se transforme en actividad económica. Y posteriormente también indica otra precisión. La inversión de EFE es parte de un plan de inversión de 5.000 millones de dólares desde 2013. Incluye alcanzar equilibrio operacional aproximadamente en 2028. No es solo inversión de los 2 últimos Mm, años. ¿Mm? perfecto. Eso es lo que Sí, comenta, está bien. precisa Gloria, y no sé si puedes comentar algo más al respecto. Sí, mira, yo diría que particularmente el tema de obras públicas, sí es cierto, al principio sobre todo de este gobierno hubo algún retraso importante en la concreción de los proyectos que ya venían en cartera, particularmente del sistema concesionado. Y yo diría que ya a mitad del gobierno se hizo un esfuerzo más grande que nosotros lo fuimos notando en el crecimiento de los procesos de adjudicación. Yo creo que el gran desafío que tiene cualquier gobierno, y particularmente el que viene, es justamente que estos procesos sean muy ágiles, porque obviamente corresponden a infraestructura habilitante, en la mayoría de los casos, y si eso se retrasa, obviamente el impacto que tiene en el desarrollo de proyectos vinculados es muy relevante, ¿no? Yo tengo entendido que el CPI en algún rato hizo algún cálculo respecto al impacto que tenía, digamos, el tema de retrasos de proyectos en la vinculación con otros proyectos. Pero sí, es ciertamente, cualquier atraso siempre tiene un impacto negativo y por lo tanto yo diría que cualquier eh, gestión de agilización es favorable, absolutamente favorable y deseable. Y en el caso de F, sí, yo diría que sí, es cierto, es un plan que viene, es como metro grande, pero yo diría que el gran impulso y que nosotros observamos en los datos de gasto ya estimados se ha dado en el último periodo, digamos, y se continúa hacia adelante. Hubieron proyectos de F que tuvieron mucho rato sin un avance sostenido y yo diría que lo que hemos observado nosotros es que en los últimos años ha habido un avance sustantivo, digamos, en ese programa de inversión. Bueno, queremos agradecer muchísimo y eh, de verdad es impactante la cantidad de información que hay que tratar Sí, de digerir, ¿ah? sí. Es difícil de digerir en una hora, pero por lo menos aquí vemos la cantidad de información con que dispone la Corporación de Bienes de Capital. Dejo la palabra al presidente del Instituto de Ingenieros, don Juan Carlos Barros. Gracias. Muchas gracias, Silvana, por hacerte cargo de administrar las preguntas. Y muchas gracias, Orlando, por la presentación. La verdad es que nos quedó una visión muy clara de lo que se espera para los próximos 5 años. Y aquí lo único que queda es tener optimismo en que las cifras se están recuperando. Estamos viendo cifras de inversión que no veíamos hace muchos años. Y muchas felicitaciones por el trabajo que realiza la corporación. Así que bueno, Muchas gracias, Juan Carlos, a ustedes por la invitación, Silvana también, por la parte que también ella hace como parte del directorio. Así que, y muchas gracias a todos los asistentes a esta presentación y gracias por las preguntas y comentarios también. ya. Así que quedamos disponibles para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes. Así que con esto damos término a la reunión. Que estén muy bien. Que estés muy Adiós. bien. Chao, chao, gracias.